Los saludo en este día, 9 de junio de 2021. Mi nombre es Gladys Gutiérrez. Quiero compartir con ustedes las enseñanzas que a través del Espíritu Santo nos ofrece de una manera muy sencilla el Espíritu Santo. En este día, la liturgia, en la primera lectura es tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos del 4 al 11. Esta confianza con Dios la tenemos por Cristo. No es que por nosotros mismos estemos capacitados para apuntarnos algo como realización nuestra. Nuestra capacidad nos viene de Dios, que nos ha capacitado para ser ministros de una alianza nueva, no de código escrito, sino de espíritu, porque la ley escrita mata, el espíritu da vida. Aquel ministerio de muerte, letras grabadas en piedra, se inauguró con gloria, tanto que los israelitas no podían fijar la vista en el rostro de Moisés por el resplandor de su rostro caduco y todo como era. Pues con cuánta mayor razón el ministerio del Espíritu resplandecerá de gloria. Si el ministerio de la condena se hizo con resplandor, cuánto más resplandecerá el ministerio del perdón. El resplandor aquel ya no es resplandor eclipsado por esta gloria incomparable. Si lo caduco tuvo su resplandor, figúrense cómo será el de lo permanente. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 98. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Ensalcen al Señor, Dios nuestro. Póstrense ante el estrado de sus pies. Él es santo. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Moisés y Aarón con sus sacerdotes, Samuel con los que invocan su nombre, invocaban al Señor y Él respondía: Santo eres, Señor, Dios nuestro. Dios les hablaba desde la columna de nube. Oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Señor, Dios nuestro, tú les respondías, tú eras para ellos un Dios de perdón y un Dios vengador de sus maldades. Santo Señor, santo eres, Señor, Dios nuestro. Ensalzad al Señor, Dios nuestro. Postrémonos ante su monte santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Santo eres, Señor, Dios nuestro. Lectura del Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículos del 17 al 19. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No crean que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir, sino a dar plenitud. Les aseguro que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. En este día oro a nuestro Padre Celestial para que con la presencia del Espíritu Santo inunde nuestros corazones de ese espíritu de revelación, de ese espíritu de verdad que nos conduzca a la verdad plena a través de la palabra. En este día la primera lectura nos está hablando, Pablo nos está hablando en la segunda carta a los Corintios de algo que para nosotros los católicos es fundamental, y es esta confianza con Dios la tenemos por Cristo. No es, dice Pablo, no es que nosotros mismos estemos capacitados para decir que hacemos algo, que es nuestra realización, que es nuestro esfuerzo, porque es en nuestra capacidad nos viene de Dios, que nos ha capacitado para ser ministros de una nueva alianza, de una nueva ley que es espiritual, y ese espíritu es el que da vida. Entonces, Él nos está diciendo la ley por sí misma, porque Jesús en el Evangelio nos dice: yo no he venido a abolir la ley,
He venido a ¿qué? A perfeccionarla, a llevarla a su plenitud. Y dice que todo lo tenemos que cumplir esa ley y que no se puede inobservar ni el más pequeño de los preceptos, y quien la cumpla y la enseñe es grande en el reino de los cielos. Todos los seres humanos sabemos que existen leyes físicas, leyes jurídicas, leyes de seguridad social, leyes de seguridad industrial, leyes que regulan el tráfico, leyes que regulan las relaciones entre familia, leyes que regulan las relaciones sociales, etc. O sea, Dios es un Dios de orden y de justicia. Así como los estados se organizan de tal manera que tengan su propia legislación para que los ciudadanos sepan cómo tiene que ser ese comportamiento, repito, ante sí mismos, con una consagración, por ejemplo, en la Constitución colombiana, de derechos civiles, de derechos políticos, de derechos colectivos, de diferentes derechos, cuáles son sus garantías. Todo eso está plasmado en la Constitución. Esta Constitución, además, está desarrollada por leyes que son las que regulan o reglamentan cada uno de los preceptos que están señalados en la Constitución, para que la gente, las personas, los ciudadanos sepan que tienen que cumplir unas leyes, y obviamente que consagra el cumplimiento en la misma Constitución, consagra el cumplimiento y las finalidades de la misma ley. Entonces, en todos los ámbitos, en la casa tienen que haber reglas, y reglas muy claras que tenemos que cumplir. Hay reglas que se pueden transar, pero hay reglas que no son transables, que no son negociables. Por ejemplo, el respeto. Por ejemplo, la autoridad. El papá y la mamá son la autoridad en el hogar, y nunca puede estar por encima de ellos, nunca puede estar los hijos. O sea, los hijos tienen que entender que ellos tienen una autoridad y que tienen que respetar las leyes que establezcan los padres. En el colegio, exactamente igual. Los docentes, la parte administrativa, establecen un reglamento, unas normas de comportamiento, y los alumnos de ese colegio tienen que cumplirlas. O sea, no las pueden pasar por alto. Igualmente, entonces, así son las leyes también que Dios ha establecido. En esto de la ley, entonces Jesús dice en el Evangelio: no crean que yo he venido a abolir la ley, yo he venido a darles plenitud. Les aseguro, dice él, que antes pasarán el cielo y la tierra, que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseña hacia los hombres será el menos importante en el reino de los cielos, pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Un profesor tiene una gran responsabilidad en el proceso de enseñanza. El colegio, la escuela, la universidad ha puesto en ese profesor su confianza, que tiene que responder con compromiso, con responsabilidad frente a esa labor. En el día de hoy, entonces, la liturgia nos está hablando de lo trascendental que es para nuestras vidas ese proceso de aprendizaje, ese proceso de un lado, una persona que facilita, que enseña, y de otro lado, unos discípulos, unos alumnos que aprenden. De un lado, un Estado, por ejemplo, que coloca unas leyes, y del otro lado, unos súbditos, unos ciudadanos que las cumplen. Entonces, es muy importante que nosotros conozcamos eso. Por ejemplo, en nuestra Constitución dice que nosotros, todos los ciudadanos, estamos en la obligación, en el deber de cumplir las leyes, los mandatos y las autoridades. Ese es uno de los deberes que cada uno de los ciudadanos colombianos tenemos. Y así como tenemos derechos, porque también hay una carta de derechos civiles, políticos, de derechos colectivos, así también, entonces, así como tenemos derechos, también tenemos una responsabilidad, también tenemos una obligación de cumplir y de acatar esos preceptos. Y entonces, aquí en el Evangelio, ¿qué nos está diciendo Jesús? Yo he venido para que cumplan, no voy a abolir esa ley. Esa ley entonces está vigente. Lo que pasa es que le da
un contexto diferente. En el Antiguo Testamento las leyes se desarrollaban, pero llegó un momento en que se perdió como el sentido y la finalidad que cumplía la ley, que era obedecer a Dios y cumplir pues sus mandatos. Entonces eso perdió como un sentido. Entonces en el Antiguo Testamento la ley se cumplía por ser la ley. No era cumpliendo una finalidad, sino, repito, era el rito por el rito, la ley por la ley, independientemente de a quién se le exigiera. En cambio, en el Nuevo Testamento, que es la nueva alianza de la cual está hablando, en la segunda carta a los Corintios Pablo, de la nueva alianza que es Jesucristo, entonces hay otros mandamientos, reitero, sin olvidar los anteriores, porque él dice: yo no he venido a abolir la ley, sino simplemente a darle plenitud. Esto significa que esas mismas leyes que están en el Antiguo Testamento están vigentes en el Nuevo, pero con un sentido diferente, con un sentido de ¿qué? De amor, con un sentido de entrega, con un sentido de servicio, con un sentido de perdón, de misericordia, con un sentido de entender que el débil es el más importante y que nosotros, los que somos fuertes frente a cualquier situación, debemos ceder nuestros derechos frente al más débil. Entonces, esto hace que una vez que nosotros cumplamos la ley o los mandamientos que están establecidos en Dios, que son revelados, como dice en la primera palabra, a través de Jesucristo, entonces eso hace que generemos una confianza en nuestro Dios. La confianza es esa esperanza firme, esa seguridad que alguien tiene sobre ese ser supremo que es nuestro Señor. Nosotros sabemos que si nosotros cumplimos sus mandatos, Él dice que el que cumpla sus mandatos en realidad lo ama, y obviamente que dice: el que me cumple mis mandatos y el que me ama, yo habitaré en Él y Él en nosotros. Entonces, este cumplimiento de la ley es muy importante porque, reitero, es la seguridad de que esa confianza que nosotros tenemos en el Señor, que Él es el que sabe qué es lo que nos conviene y qué es lo que no. Jesús es la revelación del Padre, que Él conoce al Hijo. Nadie conoce al Hijo el que conoce al Hijo conoce al Padre, porque Jesús fue muy claro siempre en decir: yo hablo todo lo que me dice mi Padre, yo hago todo lo que veo al Padre hacer. Entonces, quien conoce a Jesús conoce al Padre. Por ello es que esa confianza con Dios solo la podemos tener porque su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nos ha sido revelado. Miremos que en el Catecismo, en el numeral 50, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 50 dice algo muy hermoso, que es: mediante la razón natural el hombre puede conocer a Dios con certeza a partir de sus obras. Pero existe otro orden de conocimiento que el hombre no puede de ningún modo alcanzar por sus propias fuerzas, el de la revelación divina. Esto está en el Concilio Vaticano I, en el numeral 3015. Por una decisión unilateral enteramente libre de Dios, se revela y se da al hombre. Lo hace revelando su misterio, su designio benevolente que estableció desde la eternidad en Cristo en favor de todos los hombres. Revela plenamente su designio enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y al Santo Espíritu. Por eso entonces, como dice en la primera lectura, esa capacidad, después de que nosotros conocemos a Jesucristo, que nos llenamos de la presencia del Espíritu Santo, eso nos da capacidad de ser hijos de Dios. Y esa capacidad, dice en la primera lectura, nos viene de Dios, que nos ha capacitado para ser ministros de una alianza nueva, de una alianza que está en el Espíritu, que es la vida. Entonces, en esa historia de la salvación hay dos grandes alianzas, dos grandes leyes. La primera es en el Antiguo Testamento y la segunda, la nueva alianza, es en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios le entregó a Moisés 10 mandamientos, que estos se convirtieron en más de 600 preceptos. Y en el Nuevo Testamento Jesús es el protagonista de esta nueva alianza,
por ello, continuando en el Sermón de la Montaña, dice a sus discípulos acerca de la ley que no ha venido a abolirla ni a cambiar una sola coma. Dice, he venido a perfeccionarla, a darle plenitud. Por ello, cuando ascendió al cielo, nos dejó esa misión, que llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos revelaría todo lo que Él nos enseñó y todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras. Todo lo que Jesús hizo en esta tierra. Entonces, no podemos depositar nuestra confianza en el hombre, como dice en el libro de Jeremías capítulo 17 versículo 5, sino en Dios. Así dice en el libro de Jeremías: maldito quien confía en el hombre y busca apoyo en la carne, apartando su corazón del Señor. Será matorral en la estepa, que no llegará a ver la lluvia. Habitará un desierto abrasado, tierra salobre e inhóspita. Pero bendito el hombre que confía en el Señor y busca en él su apoyo. Será un árbol plantado junto al agua, arraigado junto a la corriente. Cuando llegue el calor no temerá. Su follaje seguirá siendo verde. En año de sequía no se asusta, no deja de dar fruto. Por ello es fundamental que nos llenemos de la presencia del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para tener esa confianza que nos es dada por Dios a través de su Hijo Jesucristo. Por eso entonces Pablo habla de ¿qué? De ese ministerio del Espíritu que resplandecerá con gloria. Por eso debemos llenarnos de la presencia del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos hacerlo? Conociendo a Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, llevando una vida sacramental, como lo prescribe la Iglesia, que es la depositaria de la fe de los apóstoles, donde crecemos en el conocimiento de la Santísima Trinidad, donde aprendemos a decir con la presencia del Espíritu Santo, Abba Padre, donde nos llenamos de su amor, de su misericordia, de su compasión, para poder así consolar, ayudar a las demás personas y servir en la obra del Señor. Por eso hoy vamos a orar y vamos a decirle: Padre, te damos infinitas gracias. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de justicia y de derecho. Tú eres un Dios de orden, Señor, y has establecido unas normas, unos mandamientos, unos preceptos que nosotros debemos acatar, Señor, para nuestra felicidad, para nuestro bien, para vivir dignamente en esta tierra como tú nos has señalado. Hoy te pedimos, Señor, que nosotros podamos comprender y entender a través de tu Espíritu Santo toda tu palabra, todas esas normas, Señor, decretos, preceptos y leyes que tú quieres que nosotros cumplamos para que seamos plenamente felices. Hoy te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento, que abras, Señor, esos pensamientos que van a ser cambiados por tu palabra. Que sea tu palabra, Señor, la que nos guíe, la que nos enseñe, la que nos conduzca a esa verdad plena. Por eso te damos a ti, Padre, a ti, Hijo y a ti, Espíritu Santo, todo honor, toda alabanza, toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén.